Muy bien, conocí a algunos y eh, sin embargo es muy distinto el tipo de diálogo que se da en estas reuniones, ¿no? Muy divertido, que se mezcla lo cotidiano con la excepción de un viaje, ¿no? La literatura tiene ese ir y venir siempre de la soledad a la compañía, muchas veces. Entonces lo entiendo así, ¿no? También el adentro y el afuera, porque eh, es una ciudad que más o menos conozco, pero en la que nunca he pasado muchos días, entonces me dan ganas también de caminar y caminar, ¿no? Buscar rincones donde no haya turistas, aunque bueno, soy un turista. Es difícil encontrar rincones donde no haya turistas, ¿no? Se me ocurrió porque alguna vez me propusieron algo similar, ¿no? Un taller, en ese caso para 40 personas. Entonces yo dije, bueno, no puede ser, no puede haber un taller de 1 hora y media, de 3 horas, de 5 incluso, para 40 personas. Eh, Eso sería más bien una conferencia, algo así. Pero si se llama taller, está la expectativa de recibir algo, ¿no? De que haya devoluciones, conversación sobre un texto propio. Los que escribimos somos muy ansiosos, ¿no? Porque justo estamos ahí eh, medio encerrados y cuando salimos al mundo buscamos interlocuciones, ¿no? Entonces pensaba, bueno, van a un taller con la expectativa de someter algún texto a consideración de los demás, encontrar ahí un espacio, ¿no? Eh, y pensé, bueno, ¿cuál será la mínima porción de texto, ¿no? O sea, qué sé yo, 100 palabras, 50 palabras. Bueno, el título, ¿no? Eh, entonces es muy sencillo, porque el ejercicio eh, es que cada cual proponga un título, de forma anónima, y sin especificar tampoco el género, ¿no? Entonces sale un papelito con un título y empezamos a imaginar qué clase de libro es, ¿no? A qué género podría pertenecer, de qué podría tratarse este libro. Eh, y el autor ahí calladito está recibiendo algo, un comentario honesto y a la vez tentativo, ¿no? Porque por supuesto no es mucho lo que puedes decir acerca de ese fragmento tan escaso que además es imposible teorizar, ¿no? No hay una teoría del título, no podría haberla. Hay clases de título, hay cuestiones que en tanto texto un título intenciona, porque claro, el título es un texto. Entonces lo pasamos bien con esta conversación, ¿no? Y recuerdo yo siempre un texto de Rodrigo Fresán, un fragmento de La velocidad de las cosas, en que se habla contra los artistas visuales eh, desde un falso rencor, porque ellos tienen la posibilidad de no titular, ¿no? Sin título 1, sin título 2, construir series, ¿no? Y mantener a resguardo la naturaleza de su trabajo, ¿no? Que es visual, ¿no? Justamente. Entonces, hace muchísimos años, cuando leí ese texto, empecé a pensar en esa categoría, ¿no? Huidiza, ¿no? No se puede teorizar, como decía, ¿no? Entonces, por eso es muy atractivo y a la vez representativo, porque
en realidad enseñar a escribir su enorme dificultad y también lo que hace interesante el ejercicio es que, claro, existen muchos conceptos, mucha teoría, y sin embargo, cada texto nuevo de algún modo resulta disonante, ¿no? Todo lo que nos importa, la, todo lo que parece nuevo, en algún momento fue considerado impropio, ¿no? Entonces, no sé, hay muchísima normativa dando vueltas, ¿no? Cómo escribir una novela así, asá, consejos. Pero la verdad es que cada texto va creando su propia teoría, ¿no? Y luego la teoría se adapta e incluye este texto, pero por lo mismo es también creación, ¿no? No, cada caso es distinto. Eh, es cierto que he tenido una involuntaria historia de títulos equívocos, ¿no? Porque Bonsai también era un libro que de pronto ponían en la sección de jardinería. Y Poeta chileno en la de poesía, y es una novela. Lo más parecido a una novela que he escrito y que escribiré, ¿no? Entonces sí se dio eso, pero no ha sido tan intencional, porque cada libro va señalando su propia historia, va sugiriendo su propia historia, creo yo. Y en, en el caso de literatura infantil, claro, no es un libro de literatura infantil, ¿no? Mi hijo ya me advirtió que quería que escribiera más libros de literatura infantil, pero de verdad, ¿no? Por ahí va. En algunos casos, con las dos primeras novelitas, Bonsai y la vida privada de los árboles, lo primero que supe fue el título. Y creo que a partir de el deseo de escribir un libro que se llamara así, Bonsai, la vida privada de los árboles, fueron surgiendo los libros, ¿no? Como un poquito al revés, quizá, porque puede que lo más frecuente sea que estás escribiendo algo y el título está pendiente, ¿no? Y trabajas con lo que se llama justamente título de trabajo. Pero, claro, en ese caso lo primero fue el título, ¿no? Puede hasta parecer superficial como origen, ¿no? Quiero escribir un libro que se llama Bonsai. Y luego yo me preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me gusta ese título? ¿Por qué? Y ahí empezaba a aparecer el libro mismo. No sé, muchos, ¿no? O sea, pero son indisociables de lo que leíste, ¿no? Eh, hay muchos títulos favoritos. También pasa al revés, que hay libros eh, que me resultaron importantísimos porque me demoré en leer porque no me gustaba el título, ¿no? O sea, por ejemplo, Auto de Fe, la novela de Elías Canetti, la tuve ahí mucho tiempo antes de empezar a leerla porque decía, no, algo me pasaba con ese título que mataba las pasiones, ¿no? Y luego leí la novela y a la vez hasta el título me gustó, porque pasa eso, que de pronto hay títulos que son en sí mismos hermosos y hay títulos que resultan embellecidos por el libro, por la novela. O sea, después de leerlo parece que no pudiera haberse llamado de otra manera, ¿no? Un título favorito, pero que no le robaría a Irena Solá, Canto yo y la montaña baila, pertenece a esa categoría extraña de libros que leí únicamente respondiendo al llamado del título. O sea, no sabía nada del libro.
y cuando lo vi me pareció tan hermoso. Y ahora me pasa lo mismo con un libro que se llama Si las cosas fueran como son, ¿no? Eh, lo voy a leer porque adoro ese título, simplemente. Mucho. Y creo que en mi caso y en el de muchas personas que conozco se dio esa afortunada coincidencia del juego con el hábito, ¿no? Te acostumbras a ese espacio, eh, a veces porque buscas entender lo que piensas, otras veces buscando tranquilidad, eh, y también porque es un hábito, ¿no? En sí mismo, o sea, porque es algo que te ha resultado importante, entonces lo sigues haciendo, ¿no? Pasaba mucho en pandemia que em, te preguntaban, bueno, ¿estás escribiendo? Sí, 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 en el fondo no es algo que puedas detener, ¿no? O sea, no es un oficio mejor que otro, es simplemente lo que haces, ¿no? Y en ese oficio hay muchísimo de juego, de juego serio, como juegan los niños, ¿no? O sea, de un juego que apasionado, no el juego como algo que no es serio, ¿no? Como algo que puedes abandonar. Los niños juegan profesionalmente, ¿no? Son profesionales del juego y yo sí me identifico con esa manera de ejercer el ocio, ¿no? Que es lo contrario del negocio. Me gusta siempre recordar eso, ¿no? O sea, está en un espacio difícil de asociar plenamente al trabajo, ¿no? Eh, y también es una forma de experimentar el tiempo, creo yo. Estamos todos en batalla permanente contra el tiempo cronológico, llevamos al enemigo en el bolsillo, ¿no? Y, y entonces la literatura construye otra temporalidad, de pronto toma decisiones muy concretas a partir de un poema que leíste en la mañana y que escribió alguien hace 200 años, ¿no? Eh, yo creo que ahí se construye una temporalidad paralela que es necesario y hermoso cautelar, ¿no? Bueno, son situaciones excepcionales que disfruto. No es así la vida permanentemente. Me gusta mucho firmar libros. Me tomo mi tiempo, ¿no? O sea, me gustaba a mí que me firmaran libros, me gusta todavía, ¿no? Entonces, esos segundos, 20 segundos, 40 segundos, son valiosos. Claro, yo no tengo redes sociales bueno, tengo una que se llama literatura, que es muy antigua y muy lenta. Eh, y contra esa velocidad, de repente, eh, a favor de esa velocidad, de ese ritmo, ¿no? Se dan estas excepciones en que uno puede conocer a lectores. Creo que siempre cuando escribe es como ese poema de Emily Dickinson, ¿no? Esta es mi carta al mundo que nunca me escribió, ¿no? Que es una frase, un verso que curiosamente yo le escuché una vez a Jorge Teillier antes de leer a Emily Dickinson. Eh, y me fascina, ¿no? Todo lo que eso supone. Eh, Me gusta más la idea de carta que de botella al mar, ¿no? Pero, bueno, se dan de pronto esta cercanía, ¿no?
eh, y no, no puedo sino agradecerla. Eh, Como son una serie de saludos fugaces que, claro, la lectura es una situación de mucha intimidad, ¿no? O sea, sí es un diálogo en que no hay copresencia, pero existe todo lo demás, ¿no? Entonces, de alguna manera es completar un diálogo, aunque, claro, a la mayoría de los lectores no los conoces y, y no los conocerás nunca, tal como sucedió con la mayoría de las lecturas que hiciste, ¿no? Permanentemente, pero también soy amigo del flujo, ¿no? O sea, me parece que escribir es una instancia desrepresora y, y que por lo tanto no puede estar contaminada por ninguna urgencia y a la vez es urgente, ¿no? Eh, Intransitiva. Es un momento en que uno aspira también a un cierto descontrol, ¿no? Entonces, claro, la pausa es necesaria quizá, eh, pero en un momento ulterior, ¿no? No es, en general, por ejemplo, cuando siento que estoy estancado, qué sé yo, o en sequía, ¿no? Como se dice, eh, lo que prefiero es quedarme en el texto, habitar el texto de alguna manera, ¿no? Transcribirlo, grabarlo, escucharlo. Y me parece que es necesario mantenerlo en movimiento, ¿no? Y ahí a veces el texto se escribe solo. O sea, de repente estás transcribiendo un texto y no tienes ninguna intención de continuarlo y lo continúas, ¿no? Bueno, un montón, pero muerdo el anzuelo, pero a la vez inmediatamente pienso en escritores con los que ya me he tomado alguna caña alguna vez y que son mis amigos y que no veo hace muchos años, ¿no? Pienso sobre todo en un poeta que es uno de mis mejores amigos, Andrés Ambanter, que vive hace muchísimos años en Bristol y hace mucho tiempo que no lo veo, ¿no? Y lo extraño mucho. Entonces, eh, creo que lo elegiría a él ahora mismo.